Hola, esta es una edición especial de Q9 sobre Estados Unidos, un país que está cambiando y desafortunadamente no para bien. El país que ha dominado el planeta durante las últimas décadas está siendo atacado tanto por dentro como por fuera. Y ese monopolio global de medios de comunicación oculta descaradamente toda una serie de hechos de suma importancia, pero queda siempre un espacio para reportar la verdad. Comencemos con la migración, la noticia que ocultan los medios desde hace ya varios meses, desde el principio del gobierno Biden. Una enorme crisis en la frontera sur, y a la fecha, por si no lo sabían, han entrado más de 1.700.000 migrantes indocumentados a Estados Unidos. Esto desde que Biden entró a la Casa Blanca. Esto representa, por ejemplo, más del doble de la población de ciudades como Detroit o de Seattle. El hecho es que esta frontera está totalmente abierta y la construcción del muro de Trump fue obviamente interrumpida. Los controles de migración fueron relajados, pasan miles de personas día tras día, ningún control. Es más, la capacidad de control de las autoridades migratorias ha sido considerablemente disminuida. Y no pasan solo centroamericanos o suramericanos, pasan migrantes de todas las nacionalidades, Oriente Medio, Afganistán, Irán, de muchos países africanos e inclusive haitianos. En un momento dado hubo miles, ¿no? Hablaban de 10.000 haitianos acampando en medio de un ambiente insalubre, debajo de un puente. Y se le prohibía a las cadenas de televisión, inclusive a senadores, tomar fotos o filmar lo que estaba ocurriendo. Peor aún, se supo que existen vuelos nocturnos que distribuyen migrantes a través de los Estados Unidos y los trasladan a las grandes ciudades, dejándolos ahí botados, nada más. Un buen ejemplo de lo deshonesta que es la prensa globalista. Vemos ahí el New York Times, que le atribuye esta migración supuestamente a la pandemia y a desastres naturales, como si no estuviese clara la política de fronteras abiertas. Ahora esta batalla se está dando. Tanto el gobernador de Texas como el de la Florida se han opuesto firmemente a la política migratoria y descontrolada de Biden, y han usado inclusive tropas estatales para regular el flujo migratorio. De hecho es que ni Biden ni Kamala Harris se han desplazado a la frontera ni una sola vez, y esto sin duda hace parte de esa política de fronteras abiertas, como mencioné, que promueve el globalismo y que tiene obviamente también implicaciones futuras en términos electorales. Y siempre que hablo de migración, me gusta sacar a flote el hecho de que la migración no siempre es producto de guerras o desastres naturales por los cuales huye la gente, ¿no es cierto? Es verdad que hay muchos migrantes auténticos que requieren de ayuda. Eso no hay que olvidarlo. Ahora también es un arma geopolítica. Deng Xiaoping y Carter en el siglo pasado discutían, y Carter le decía a Deng Xiaoping que tenía que respetar los derechos humanos de los chinos y los tenía que dejar salir del país. Deng Xiaoping le responde que con mucho gusto le pone 30 millones de chinos en Nueva York mañana, si desea. Se acabó la discusión de derechos humanos. Muammar Gaddafi tenía el grifo, decía, si abro el grifo de Libia a través del Mediterráneo, inundo a Europa y convierto a Europa en Europa negra por todos los africanos que subirían. El hecho es que hay que estar muy alerta a este fenómeno migratorio en nuestros días, el cual combina a esos migrantes auténticos con muchos otros elementos que nada tienen que ver con los problemas políticos o de desastres naturales que hay en sus países de origen. ¿Y quién iba a creerlo? Estados Unidos, la potencia económica mundial, con inflación rampante y descontrolada.
la economía del coloso económico va mal, muy mal, agravada por el problema actual de la interrupción de cadenas de suministro a nivel global y por el alza en los precios del petróleo. La inflación bate récords. Los precios de la gasolina al por menor han aumentado aproximadamente un 50% en 2021, más altos que antes de la pandemia. Y en paralelo a esta subida, los precios de los alimentos, del transporte, de los alquileres, todo ha subido. En los alimentos, por ejemplo, han subido casi el doble comparado a otros productos básicos. Según una encuesta reciente de Gallup, el porcentaje de estadounidenses que dice que la economía va mal subió al 68% en octubre. Y si hablamos de energía, pues el golpe al sector energético ha sido brutal. Después de que Biden canceló el oleoducto Keystone y pausó toda perforación en tierras y aguas federales por sus políticas verdes, pues Estados Unidos dejó de ser independiente porque había llegado a serlo. Cuando Biden entró a la Casa Blanca, Estados Unidos había alcanzado la independencia energética, inclusive exportaba petróleo. Pero esto cambió con este gobierno y ahora está inclusive obligado a importar petróleo y le ha pedido a la OPEP que incremente su producción. O sea que esa independencia se acabó. Aquí en esta gráfica se ve que los Estados Unidos importarán más petróleo del que exportarán entre el 2021 y el 2022. En todo caso, esos precios del petróleo pues son resultado de la oferta y la demanda. Y muchos le atribuyen esas oscilaciones a las políticas medioambientales de la Casa Blanca que limitan la oferta de petróleo y de gas natural que llega al mercado. Esto tiene obviamente muchas repercusiones geopolíticas muy significativas, pero no tendremos tiempo de cubrirlas ahora. La catástrofe de Afganistán no tiene precedentes en la historia. Una salida improvisada y peligrosa que resultó en la muerte de soldados americanos y muchos afganos también. Peor aún, dejan atrás 83.000 millones de dólares en armamento sofisticado para un ejército que de un día para otro se convirtió en uno de los mejores armados del planeta. Peor aún, el espectro del terrorismo resurge y ahora tenemos a Afganistán bajo un mandato islámico extremista, adicionalmente con el recrudecimiento del famoso ISIS. Irán, por otro lado, la República Islámica, que había sido mantenida a raya por el gobierno anterior, ahora tiene prácticamente rienda suelta. Y ahora lo que preocupa ahí es el desarrollo del arma nuclear, que algunos dicen inclusive esta está muy cerca de poseer. En todo caso, se sabe que Irán ha estado enriqueciendo uranio y Irán oculta cada vez menos sus intenciones. Acerquemos el asunto un poco más a nuestras tierras. Como se advirtió ya en el Plan Maestro, Irán y Hezbollah están en América Latina desde hace mucho tiempo. Y como vemos en la portada de la revista Semana, Irán desafortunadamente sigue armando a la narcodictadura venezolana. Y Rusia es otra historia en la cual no nos adentraremos mucho. En todo caso, siempre será un factor determinante en el equilibrio de poder a nivel global. Y en lo que se refiere a su relación reciente con EU, pues es importante mencionar el tema del gasoducto que provee a muchos países europeos con gas natural para su energía doméstica. El presidente Trump le había puesto mucha presión a Alemania para que cortara este vínculo, pero ahora el vínculo está de nuevo activo y Putin, desde el punto de vista de la geopolítica, pues básicamente controla un grifo que puede paralizar muchas de las mayores economías europeas. Ahora pongamos esto en un contexto más amplio, en el contexto de ese asalto del aparato globalista para cambiar todo en este mundo, del gran reseteo. Una de las primeras en publicar en nombre del Foro Económico Mundial las famosas 8 predicciones para el mundo en 2030, dentro de 10 años, fue la danesa Ida Auken, exministra de Medio Ambiente de Dinamarca y que aún es miembro del Parlamento. Entre estas 8 predicciones
hay dos de particular relevancia que me gustaría subrayar. La primera, el dominio de Estados Unidos ha terminado. En su lugar tendremos un puñado de potencias mundial. Y si la cito es porque ya hay muchos analistas que están notando y descubriendo más y más que todos estos desastres que han ocurrido desde el principio del gobierno Biden, lejos de ser producto de la negligencia o de la mala administración, parecen ser deliberados. Son muchos también los que han notado que el presidente Biden no es quien gobierna realmente y que hay intereses corporativos muy importantes y políticos, obviamente, detrás de este. Y el gobierno Biden pues está muy comprometido con el Foro Económico Mundial y con todas estas grandes corporaciones multinacionales que piensan cambiar el planeta. En palabras del propio exsecretario de Estado John Kerry, el gran reseteo ocurrirá. El compromiso es total. Otra de esas predicciones es: los valores sobre los que se construyó Occidente se pondrán a prueba. Y sin lugar a duda los están poniendo a prueba. Lo que hemos visto en los últimos tiempos ilustra un ataque frontal contra los valores judeocristianos y occidentales y contra todo aquello a lo que Occidente contribuyó durante décadas, siglos. Occidente estorba y el credo globalista se compone de todo aquello que logre desestructurarlo: migraciones, políticas de género, aborto, eutanasia. Todo lo que contradiga los valores vigentes es válido. Y en lo que respecta a Estados Unidos, hay movimientos como Black Lives Matter, íntimamente ligados al ala más extremista marxista del Partido Demócrata. Este está haciendo de las suyas con el apoyo también de las corporaciones multinacionales. También hay disputas a diario, que obviamente no se ven en la prensa por acá, en nuestros países, entre padres de familia y el gobierno, por una agenda educativa donde introducen una cosa llamada la teoría crítica de la raza, que dice que hay supremacismo blanco y otras materias relacionadas con la agenda progresista. ¿Y cómo no mencionar el COVID? Si hay noticias que los grandes medios en la mayoría de los países no cubren, son aquellas relacionadas con el COVID y con la vacunación. Hablemos primero del infausto doctor Fauci, el que los noticieros nacionales muestran como el gurú del COVID. Y ha estado tras todas las decisiones que se han tomado desde el principio de la pandemia. Pues este gurú está en graves problemas. Por un lado, está el tema de la llamada ganancia de función, que es básicamente la investigación médica que altera genéticamente un organismo de manera que pueda mejorar sus funciones biológicas, así la define. El financiamiento de este tipo de investigación había sido prohibido durante el gobierno Obama, pero por lo visto el doctor Fauci habría gestionado la transferencia de varios millones de dólares al Instituto de Wuhan en China, donde se habrían realizado experimentos de ganancia de función, los cuales habrían conducido a la aparición del COVID-19. Por otro lado, y no menos grave, el último escándalo con relación a Fauci es el de la experimentación con perros. Muchos pusieron el grito en el cielo al enterarse de que este había utilizado cachorros en sus experimentos y que inclusive le habría cortado las cuerdas vocales para evitar escuchar sus gemidos. Algo espantoso. Otra noticia que no verán es que más de 70,000 trabajadores de la salud, los otrora héroes del COVID, se rehúsan a vacunarse, lo cual ha generado una escasez de personal de salud en muchos estados, bastante grave. Muchos de estos profesionales han manifestado preferir perder su trabajo a vacunarse. Y obviamente los medios no les muestran que hay manifestaciones multitudinarias, no solo en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos países. Y los propios europeos se quejan de la falta de cobertura mediática. En Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, hace pocos días salieron miles de personas a las calles y en otros lugares del país también. Y hay gobernadores en varios estados, como el de la Florida y el de Texas, que simplemente se han opuesto a la vacunación obligatoria. En total son 19 los estados que están demandando a la administración Biden por el mandato de la vacuna
La desintegración de Estados Unidos es un tema que ha sido ampliamente discutido. Andrei Martynov, director del Laboratorio Aeroespacial de Rusia y ex oficial naval de la Unión Soviética, publicó un libro que se llama Desintegración, Indicadores del Colapso, que viene de los Estados Unidos. Y el autor plantea que Estados Unidos atraviesa por una profunda transformación que se ha rezagado, entre otras cosas, debido al ascenso de Rusia y de la China. Paul Craig Roberts, anterior secretario de Ronald Reagan, apoya este diagnóstico de Martynov sobre Estados Unidos diciendo, como ven ahí, Martynov muestra que la desintegración de Estados Unidos es irreversible debido a que las élites dominantes forman parte orgánica de las fuentes calamitosas de disfunción que han destruido al país. Más claro no puede estar. Y en todo caso, el tiempo lo dirá. Mientras que el globalismo y la destrucción gradual del imperio parecen imparables, hay aún muchas fuerzas que se oponen a lo que está ocurriendo. Y entre más personas se enteren, pues más fuerza habrá. Lo cierto es que otra cosa que los medios les ocultan es que el presidente Joe Biden está muy disminuido físicamente, muy frágil, y pocos creen que este logrará terminar su periodo. En fin, dirán algunos que lo que yo quiero hacer es destruir a Joe Biden. Pues yo les muestro hechos. Lo de Afganistán es un hecho, la inflación es un hecho, la migración es un hecho, la dependencia del petróleo, todos esos son hechos. Y está claro que los grandes medios le ocultan al mundo gran parte de lo que está ocurriendo. Ahora, esa alianza cercana entre el Foro Económico Mundial y el gobierno Biden, pues sin duda alguna acelerará ese proceso de lo que ellos llaman ese gran reseteo. Y mientras que para algunos podrá no ser importante, para mí lo es, ese hecho de que pretendan destruir los valores de Occidente y de pasada, el peligro de que perdamos nuestras libertades. Les agradezco mucho por su atención.